Así, sin previo aviso ni explicaciones detalladas, como quien ofrece un café por la mañana. Esa tarde de martes, mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales de mi sala, Verónica entró con una carpeta bajo el brazo y esa sonrisa que ahora, mirando hacia atrás, debería haberme alertado por su falsedad. Una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Leonor, necesitamos que firmes estos papeles para el banco. Una formalidad, nada importante», dijo mientras colocaba el documento sobre la mesa de centro con estudiada despreocupación. «Es para refinanciar el préstamo de la casa de Sebastián. Con los tipos de interés actuales podemos ahorrar mucho. Sebastián es mi hijo, mi único hijo». El café entre mis manos aún humeaba cuando miré los documentos sin tocarlos. Tenía 67 años, pero mis ojos seguían siendo suficientemente agudos como para notar que se trataba de varios folios, demasiados para una simple formalidad bancaria. «¿Por qué no está Sebastián aquí para explicarme esto?», pregunté, sintiendo cómo un hormigueo familiar ascendía por mi nuca. Ese hormigueo que sentía cada vez que algo no cuadraba, el mismo que me advirtió cuando mi difunto esposo Ernesto empezó a trabajar hasta tarde con su joven secretaria, 20 años atrás. «Está ocupadísimo con el nuevo proyecto», respondió Verónica con un gesto displicente. «Ya sabes cómo es. Me pidió que pasara yo porque estaba cerca haciendo compras». Dejé la taza en la mesa con un golpe seco que hizo saltar unas gotas sobre la madera. La mancha se expandió lentamente, como mis sospechas. «Me gustaría leerlo primero», dije, extendiendo la mano hacia los papeles. Vi un destello de algo, irritación, alarma, cruzar el rostro perfecto de Verónica. A sus 38 años, mi nuera mantenía esa belleza calculada que siempre me pareció más una herramienta que un atributo. Nos conocíamos desde hace 12 años, cuando Sebastián la trajo a casa por primera vez, pero nunca habíamos conectado realmente. Siempre existió una cortesía fría entre nosotras, como dos naciones que mantienen relaciones diplomáticas sin confiar realmente la una en la otra. «Por supuesto», concedió con una sonrisa que parecía ensayada. «Aunque es bastante técnico, te aburriría. Básicamente dice que tú, como garante original del préstamo que ayudó a Sebastián a comprar su primera casa, confirmas que estás al tanto de la refinanciación». Tomé los documentos y me puse las gafas de lectura que colgaban de una cadena sobre mi pecho. Verónica consultó su reloj discretamente y luego miró su teléfono. Su pierna derecha comenzó ese movimiento nervioso que yo había observado tantas veces cuando mentía o estaba impaciente. «Tengo todo el tiempo del mundo», comenté mientras pasaba lentamente las páginas. El lenguaje era deliberadamente complicado, lleno de términos legales y referencias cruzadas a cláusulas y subcláusulas. Pero después de 32 años trabajando como asistente legal para el bufete de Martínez y Asociados, podía descifrar jerga legal en mi sueño. Y lo que estaba viendo no era en absoluto una simple refinanciación. «Verónica», dije finalmente, quitándome las gafas y mirándola directamente, «esto no es una refinanciación, es una cesión completa de bienes. Mi casa, mis ahorros, incluso los terrenos que heredé de mi madre en Asturias, todo transferido a nombre de Sebastián y tuyo». Su expresión cambió tan rápidamente que casi resultó cómico. La máscara de amabilidad cayó, reemplazada por una dureza que siempre supe que estaba ahí, agazapada bajo la superficie. «Leonor, creo que estás confundida», respondió con un tono condescendiente que me erizó la piel. «Son muchas páginas y terminología legal. Quizás deberíamos llamar a Sebastián para que te lo explique mejor». «No estoy confundida en absoluto», repliqué, sintiendo cómo la indignación crecía en mi pecho. «Pasé 3 décadas redactando documentos como este. Reconozco perfectamente una transferencia de propiedad cuando la veo». Me levanté y caminé hacia la ventana. La lluvia había arreciado, convirtiendo el jardín en un borrón verde y gris. Respiré profundamente, intentando calmar el temblor que amenazaba con apoderarse de mis manos. No era miedo, era rabia. Una rabia fría y concentrada ante la audacia del engaño. «¿Cuánto tiempo lleváis planeando esto?»,
Pregunté sin voltearme. ¿Fue idea tuya o de Sebastián? Hubo un silencio prolongado. Cuando finalmente me giré, Verónica estaba de pie, recogiendo los documentos con movimientos bruscos. «Estás siendo irracional, Esquanán», dijo entre dientes. «Solo intentamos protegerte. A tu edad, gestionar tantas propiedades y responsabilidades es una carga. Queríamos simplificarte la vida». «Simplificarme la vida despojándome de todo lo que poseo», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «¡Qué considerados! Esto no ha terminado», murmuró mientras se dirigía hacia la puerta. «Hablaré con Sebastián. Estás actuando de forma paranoica, como siempre». Cuando la puerta se cerró tras ella, me dejé caer en el sillón, exhalando todo el aire que no sabía que estaba conteniendo. Mi mente era un torbellino de preguntas. ¿Realmente mi hijo estaba involucrado en este intento de engaño? ¿O era Verónica actuando por su cuenta? Y sobre todo, ¿qué había cambiado para que decidieran intentar algo tan descarado ahora? Miré la fotografía sobre la chimenea. Sebastián, Verónica y sus gemelas de 10 años, Lucía y Miranda, sonriendo durante sus últimas vacaciones. Mis nietas, con sus sonrisas idénticas donde faltaban los mismos dientes. ¿Era posible que mi hijo, el niño que crié sola después de que Ernesto nos abandonara, estuviera intentando despojarme de todo? El teléfono sonó, interrumpiendo mis cavilaciones. Era Carmen, mi mejor amiga desde que nos sentamos juntas en primer grado, 60 años atrás. «Leonor, ¿sigues viniendo a la clase de cerámica mañana?», preguntó con su habitual tono animado. «Carmen», mi voz se quebró ligeramente. «Necesito que vengas. Acaba de ocurrir algo inquietante». Una hora después, Carmen estaba sentada frente a mí, sosteniendo una copa de vino mientras yo le relataba lo sucedido. «Siempre supe que esa mujer era una víbora», comentó Carmen, agitando su copa indignadamente. Con su pelo teñido de un rojo imposible y sus innumerables pulseras que tintineaban con cada gesto, Carmen era mi opuesto perfecto. Yo, siempre discreta y reservada. Ella, una explosión de color y opiniones. «¿Has llamado a Sebastián?». «Aún no», admití. «Parte de mí teme confirmar que está involucrado». «Debes llamarlo inmediatamente», insistió. «O mejor aún, ve a su oficina mañana. En persona. Observa su reacción cuando le muestres lo que intentó hacer Verónica». «Si es que no lo sabe ya», murmuré. Carmen dejó su copa y tomó mis manos entre las suyas. «Escúchame, Eleonor. Te conozco desde que compartíamos colores en la escuela. Siempre has sido la sensata, la que piensa antes de actuar. Pero esta vez necesitas ser directa. Alguien intentó robarte todo lo que tienes. No es momento de ser sutil». Asentí lentamente. Tenía razón, por supuesto. Carmen siempre había sido mi brújula emocional, empujándome a actuar cuando yo prefería observar desde las sombras. «Mañana iré a ver a Sebastián», decidí, «y también visitaré a Raúl, tu viejo jefe del bufete». «¿Por qué?». «Porque quiero entender exactamente qué estaban intentando hacer con esos documentos. Y porque si esto escala, necesitaré asesoramiento legal». Carmen asintió, aprobando mi plan. Hablamos hasta tarde, recordando otras crisis que habíamos enfrentado juntas a lo largo de las décadas. El divorcio de Carmen, la traición de Ernesto, la enfermedad de su hijo, mi batalla contra el cáncer 5 años atrás. Siempre habíamos salido adelante, apoyándonos mutuamente. Cuando se marchó, la casa quedó sumida en un silencio pesado. Subí a mi habitación y abrí el joyero que guardaba en mi mesita de noche. Bajo una capa de bisutería, en un compartimento secreto, estaba la llave de una caja de seguridad bancaria. Allí guardaba todos mis documentos importantes, escrituras, testamentos, pólizas de seguro, todo perfectamente organizado y actualizado. Verónica no lo sabía, pero yo revisaba anualmente mi situación legal y financiera con Raúl. Una costumbre que comenzó tras el abandono de Ernesto y que nunca abandoné.
Incluso cuando me jubilé, seguía acudiendo fielmente a esas reuniones anuales. Siempre tendrás una oficina aquí, Leonor, me había dicho Raúl. Eres más abogada que muchos con título. Me acosté pensando en todas las pequeñas señales que había ignorado en los últimos meses. Comentarios casuales de Verónica sobre lo grande que era mi casa para una persona sola. Preguntas aparentemente inocentes sobre mis inversiones. Sugerencias de Sebastián sobre que considerara opciones más cómodas de vivienda. Incluso aquella vez que encontré a Verónica en mi despacho, supuestamente buscando un álbum de fotos para mostrar a las niñas. ¿Cómo no lo vi venir? Quizás porque, como todas las madres, me resistía a ver defectos en mi hijo. O quizás porque, a pesar de nuestras diferencias, nunca imaginé que Verónica llegaría tan lejos. Dormí intranquila, con sueños fragmentados donde documentos con letra minúscula se transformaban en serpientes que se enroscaban alrededor de mi cuello. Me desperté sobresaltada a las 5 de la mañana, con la determinación clara de lo que debía hacer. El bufete de Raúl no abría hasta las 9, pero sabía que él llegaba siempre a las 8 para revisar correos en tranquilidad. La oficina de Sebastián quedaba cerca. Podría visitarlos a ambos en la misma mañana. Resolví vestirme con especial cuidado. Mi traje gris de corte clásico, el collar de perlas que me regalé por mis 60 cumpleaños, el maquillaje discreto pero impecable que siempre me había caracterizado. No era vanidad, era armadura. Mientras me preparaba, recordé una conversación con mi madre poco antes de su fallecimiento, 15 años atrás. Leonor, me había dicho con esa voz debilitada por la enfermedad, pero aún cargada de sabiduría, nunca dependas económicamente de nadie, ni de un marido, ni de un hijo. El dinero propio es libertad. Ella, que había dependido toda su vida del volátil carácter e ingresos de mi padre, sabía perfectamente de qué hablaba. Y yo le había hecho caso. Incluso cuando Ernesto ganaba lo suficiente para que yo dejara de trabajar, mantuve mi empleo. Incluso cuando él se marchó dejándome con un niño de 8 años, logré salir adelante sin ayuda. Incluso cuando Sebastián creció y ofreció ayudarme, insistí en mantener mi independencia financiera. Y ahora alguien intentaba arrebatarme esa libertad con un engaño burdo. No lo permitiría. A las 8:15, estacioné mi Renault Clio de 10 años, perfectamente funcional, a pesar de las insistencias de Sebastián para que lo cambiara, frente al elegante edificio donde Raúl dirigía su bufete. El guardia de seguridad, Paco, me reconoció inmediatamente. «Doña Leonor, qué alegría verla por aquí», exclamó con genuina calidez. «Don Raúl ya está arriba». «Gracias, Paco. ¿Cómo está su madre?» «Mejor. Gracias por preguntar. Las medicinas que me recomendó le han sentado muy bien». Estos pequeños intercambios, estas conexiones humanas forjadas a lo largo de décadas, eran parte de lo que definía mi vida. ¿Acaso Verónica pensaba que podría arrancarme de todo esto con una firma forzada? El ascensor me llevó al 8º piso. La recepcionista, nueva y desconocida para mí, me miró con cierta extrañeza. «Buenos días. Quisiera ver a don Raúl Martínez», anuncié con mi mejor tono profesional. «¿Tiene cita?», preguntó, consultando automáticamente la pantalla frente a ella. «No, pero...» «Leonor, por Dios, pasa inmediatamente». La voz potente de Raúl interrumpió desde el pasillo. A sus 72 años, seguía siendo un hombre imponente, con su cabello blanco perfectamente peinado y ese porte de quien está acostumbrado a que se le escuche. «Ana, esta señora tiene acceso permanente a mi oficina. Anótalo para futuras ocasiones». Me condujo a su despacho, ese espacio familiar donde había pasado tantas horas de mi vida laboral. Poco había cambiado. Los mismos libros de derecho que ocupaban estanterías enteras. El mismo escritorio de roble macizo, la misma vista sobre la ciudad. Solo la tecnología delataba el paso del tiempo. Ahora una pantalla plana reemplazaba al monitor abultado de antaño. «¿A qué debo el honor?», preguntó mientras nos sentábamos. «Nuestra revisión anual no toca hasta octubre».
Le relaté lo ocurrido con Verónica, explicándole con detalle el contenido del documento que había intentado hacerme firmar. Su expresión fue transformándose gradualmente de la sorpresa a la indignación profesional. «Esto es un intento de fraude en toda regla», declaró cuando terminé. «Un documento redactado específicamente para confundir, ocultando una transferencia total de bienes bajo la apariencia de una simple garantía bancaria». «¿Sabes quién podría haberlo redactado?», pregunté. Raúl frunció el ceño, considerando la pregunta. «Tendría que verlo para estar seguro, pero por tu descripción no parece trabajo de aficionados. Suena a redacción profesional, aunque evidentemente poco ética». «Necesito saber si Sebastián está involucrado», confesé, expresando finalmente mi mayor temor. «¿Crees que él...?» Raúl me miró con esa mezcla de afecto y respeto que siempre había caracterizado nuestra relación. «Leonor, no puedo responder eso, pero sí puedo darte un consejo. No confrontes a nadie hasta que tengamos clara la situación jurídica y todas tus propiedades estén adecuadamente protegidas. Si hay un plan para despojarte de tus bienes, podría haber más intentos», asentí, agradeciendo su prudencia. Discutimos medidas preventivas, revisión del testamento, poderes notariales limitados, alertas en cuentas bancarias. Raúl tomó notas detalladas y prometió preparar todo para una reunión más extensa al día siguiente. «Mientras tanto, no firmes absolutamente nada, vengan de quien vengan», advirtió, «y considera cambiar las cerraduras de tu casa». La sugerencia me sobresaltó. ¿Realmente había llegado a ese punto? La idea de tener que protegerme físicamente de mi propia familia me resultaba dolorosa, pero cada vez más necesaria. Me despedí de Raúl y consulté mi reloj. Casi las 10. Sebastián estaría ya en su oficina de la inmobiliaria donde trabajaba como director comercial. Decidí seguir el consejo de Carmen, enfrentarlo directamente y observar su reacción. Quizás todo fuera un malentendido. Quizás Verónica había actuado por cuenta propia. Quizás. Esa pequeña palabra que alberga tantas esperanzas. La oficina de Sebastián se encontraba en un edificio moderno a 15 minutos a pie. El día se había despejado y decidí caminar para ordenar mis pensamientos. Las calles del centro bullían de actividad. Oficinistas apurados, turistas desorientados, vendedores ambulantes. La normalidad de la escena contrastaba fuertemente con el caos que sentía en mi interior. En mi mente repasaba las 1000 preguntas que quería hacerle a mi hijo. Sabía del documento. Era idea suya. ¿Por qué ahora? ¿Qué necesidad económica podría justificar semejante acción? Sebastián y Verónica vivían bien. Una casa amplia en una buena zona, 2 coches, vacaciones en destinos exclusivos. Las niñas en un colegio privado bilingüe. ¿Qué más querían? Estaba tan absorta en estos pensamientos que casi choqué con una mujer que salía precipitadamente del edificio donde trabajaba Sebastián. Nos disculpamos mutuamente y entonces la reconocí. Andrea, la secretaria de mi hijo desde hacía más de 5 años. «Señora Leonor», exclamó con evidente sorpresa. «Justo iba a llamarla». «¿A mí? ¿Por qué?». Andrea miró nerviosamente a su alrededor, como verificando que nadie nos observaba. «Sebastián no ha venido hoy. Llamó diciendo que trabajaría desde casa por un tema familiar urgente». Sonaba alterado. Un presentimiento oscuro se instaló en mi estómago. «¿Sabes algo más, Andrea?», pregunté, intentando que mi voz no traicionara mi creciente inquietud. Dudó visiblemente, mordiéndose el labio inferior. «No debería decir esto», comenzó, bajando la voz. «Pero ayer, justo antes de irse, Sebastián discutió acaloradamente por teléfono. Solo escuché fragmentos, pero mencionó algo sobre no poder esperar más y necesitar ese dinero ahora. Cuando me vio escuchando, cerró la puerta de golpe. La confirmación que tanto temía. Mi hijo estaba involucrado. «Gracias por decírmelo, Andrea», dije, sintiendo cómo algo se rompía dentro de mí. «¿Podrías hacerme un último favor?».
No le digas que me has visto hoy, asintió solemnemente. Tenga cuidado, señora Leonor. Algo raro está pasando. Me alejé con paso firme, pero el corazón pesado. Si Sebastián estaba trabajando desde casa, significaba que probablemente estaría con Verónica. Confrontarlos juntos no formaba parte de mi plan. Necesitaba tiempo para asimilar esta nueva información y decidir mi siguiente movimiento. Opté por seguir el consejo de Raúl, protegerme primero. Tomé un taxi hasta una ferretería cercana a mi casa y compré cerraduras nuevas. El dependiente, un hombre mayor que me recordaba a mi padre, me ayudó a seleccionar modelos seguros y fáciles de instalar. ¿Problemas con ladrones, señora?, preguntó amablemente mientras empaquetaba mi compra. Algo así, respondí con una sonrisa triste. Aunque a veces los ladrones vienen disfrazados de familia. Me miró con comprensión. Mi cuñado intentó quedarse con la casa de mi suegra cuando comenzó con demencia. La familia puede ser lo mejor o lo peor en esta vida. De vuelta en casa, comprobé que no hubiera nadie antes de entrar. El lugar estaba exactamente como lo había dejado, pero por alguna razón se sentía diferente. Contaminado por la traición, por la duda. Estas paredes que habían sido mi refugio durante 4 décadas, ahora parecían vulnerables, expuestas. Estaba terminando de instalar la cerradura de la puerta principal cuando sonó el timbre, sobresaltándome. A través de la mirilla vi a Sebastián, solo, sin Verónica. Su expresión era una mezcla de fastidio y preocupación. Respiré hondo antes de abrir, dejando la cadena puesta. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», preguntó, notando inmediatamente la nueva cerradura y las herramientas dispersas en el suelo. «¿Por qué no contestas el teléfono?». Era cierto, había silenciado mi móvil tras hablar con Raúl. «Estoy ocupada», respondí secamente. «¿Qué necesitas, Sebastián?». Pareció desconcertado por mi tono. Durante un segundo, vi al niño de 8 años que me miraba confundido cuando le explicaba que su padre no volvería a casa, nunca más. «Verónica me contó lo que pasó ayer», dijo finalmente. «Creo que ha habido un malentendido enorme». «¿Un malentendido?», repetí, sintiendo cómo la indignación reemplazaba rápidamente a la nostalgia. «¿Llamas malentendido a intentar que firme un documento que me despojaría de todo lo que poseo?». «No es así, mamá. Si me dejas entrar, puedo explicarte todo». Dudé. Parte de mí quería cerrar la puerta, aislarme de más mentiras. Pero otra parte, la madre que seguía viendo a su pequeño en este hombre de 43 años, necesitaba escuchar su explicación. Quería desesperadamente creer que había una justificación, que mi hijo no había intentado traicionarme. Quité la cadena y abrí la puerta completamente. «Tienes 15 minutos», dije, recogiendo el destornillador del suelo. «Y luego quiero que te vayas». Sebastián entró, evitando mirarme directamente mientras avanzaba hacia la sala. Se sentó en el borde del sofá, como si no estuviera seguro de su bienvenida en la casa donde creció. Noté que llevaba el mismo traje que usaba para reuniones importantes, su armadura de negocios, como él mismo lo llamaba. «Mamá, sé que esto parece terrible», comenzó, juntando las manos sobre sus rodillas. «Pero tienes que entender que estamos en una situación financiera complicada». «¿Estamos?», pregunté, manteniéndome de pie. No quería sentarme, no quería indicarle que esta sería una conversación larga o cómoda. La inmobiliaria está pasando por un momento difícil, el mercado está estancado y tenemos inversiones comprometidas que no podemos abandonar, explicó, con ese tono profesional que usaba con clientes difíciles. Necesitábamos liquidez urgentemente. ¿Y pensaste que la solución era apropiarte de todo lo que poseo, de la casa donde creciste, de los terrenos que tu abuela me dejó específicamente a mí? Sebastián tuvo la decencia de parecer avergonzado, pero solo por un instante. «No era permanente, mamá. Solo una medida temporal. Usaríamos tus propiedades como garantía para un préstamo importante, y en unos meses, cuando el proyecto diera frutos, todo volvería a tu nombre».
Eso no es lo que decía el documento, Sebastián. Lo leí completamente. Era una cesión irrevocable. Bueno, técnicamente sí, pero no hay pero que valga, interrumpí, sintiendo cómo mi voz se elevaba contra mi voluntad. Intentasteis engañarme. Tú, mi hijo, intentaste engañarme para que firmara mi propia ruina. Se pasó una mano por el pelo, gesto que hacía desde niño cuando se sentía acorralado. No lo entiendes. Es más complicado. Hay inversores esperando, compromisos asumidos. No podía decirte toda la verdad, porque sabía que te negarías. Y eso justifica el engaño. ¿Qué clase de lógica es esa? La lógica de la supervivencia, mamá, respondió. Y por primera vez vi algo que me inquietó profundamente. Desesperación. Verdadera desesperación en los ojos de mi hijo. No son solo inversiones que pueden esperar. Es más grave que eso. Un silencio pesado cayó entre nosotros. Finalmente, contra mi mejor juicio, me senté en el sillón frente a él. Explícate, dije simplemente. Sebastián exhaló lentamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración. Hace 2 años, invertí fuerte en un desarrollo urbano en las afueras. Era prometedor, todos los indicadores eran positivos. Pero hubo problemas con los permisos, luego con los contratistas. El proyecto se estancó y los costos se dispararon. Hablaba atropelladamente ahora, como cuando confesaba alguna travesura infantil. Pedí préstamos personales para mantenerlo a flote. Usé nuestros ahorros. Verónica no lo sabía inicialmente. Cuando se enteró, ya estábamos comprometidos hasta el cuello. ¿Cuánto debes?, pregunté directamente. Mencionó una cifra que me hizo contener la respiración. Era más dinero del que yo había ganado en toda mi vida laboral. ¿Cómo es posible que hayas llegado a este punto sin buscar ayuda? ¿Ayuda de quién? ¿Tuya? Siempre has estado tan orgullosa de tu independencia financiera. Siempre diciéndome que hiciste todo sola, que nunca necesitaste a nadie después de que papá se fuera. ¿Cómo iba a venir a decirte que había fracasado? Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Era eso lo que había transmitido todos estos años? ¿Que mi independencia era más importante que su bienestar? Hay diferencia entre pedir ayuda y engañar, Sebastián, dije finalmente. Si hubieras venido a mí con la verdad, ¿qué habrías hecho? ¿Darme casi todo lo que tienes para salvar mi error? No lo creo. Tenía razón. Probablemente no lo habría hecho. No de esa manera, no entregando todo sin garantías. Pero habría buscado alguna forma de ayudarlo sin comprometer mi seguridad. ¿Y Verónica? ¿Fue idea suya este plan? Sebastián dudó visiblemente y supe que estaba considerando mentir para protegerla. Finalmente, suspiró. Fue idea de ambos. Estábamos desesperados. Los prestamistas están presionando y no son del tipo que se contenta con cartas de reclamación. Verónica está aterrada. Las niñas no saben nada, pero notan que algo anda mal. Nuestra casa podría entrar en proceso de embargo cualquier día. Sentí pena por él, por las niñas, incluso por Verónica. Pero la traición seguía siendo demasiado reciente, demasiado dolorosa. Hay formas legales de afrontar las deudas, Sebastián. Reestructuración, incluso concurso de acreedores. No necesitabas recurrir a esto. Los acreedores más peligrosos no son precisamente del tipo que respeta procedimientos legales, mamá, dijo en voz tan baja que apenas lo escuché. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿En qué clase de situación se había metido realmente mi hijo? Antes de que pudiera indagar más, sonó el timbre. Ambos nos sobresaltamos, como sorprendidos en medio de una conspiración. ¿Esperas a alguien?, preguntó Sebastián repentinamente alerta. No, respondí, dirigiéndome a la puerta. Al abrir, me encontré con un hombre de aspecto intimidante. Alto, corpulento, con una cicatriz que cruzaba su ceja izquierda y una expresión que indicaba claramente que no vendía galletas para obras benéficas. ¿Leonor Vidal?, preguntó con un acento extranjero que no pude identificar.
Sí, respondí cautelosamente. Busco a Sebastián Vidal. Me dijeron que lo encontraría aquí. Sentí a mi hijo tensarse detrás de mí. ¿Quién lo busca?, pregunté, intentando mantener la compostura. Un asociado del señor Dimitri K., respondió el hombre, como si ese nombre debiera significar algo para mí. Tenemos un asunto pendiente. Lo siento, no está. Estoy aquí, interrumpió Sebastián, apartándome suavemente para enfrentar al visitante. Podemos hablar afuera. Sebastián, no, comencé, pero me detuvo con una mirada que no admitía discusión. Todo está bien, mamá. Es solo un asunto de trabajo. Espérame dentro. Cerré la puerta como me pidió, pero inmediatamente me pegué a la ventana lateral desde donde podía observarlos sin ser vista. El intercambio parecía tenso, gestos cortantes, mi hijo pasándose la mano nerviosamente por el pelo varias veces, el hombre mirando ocasionalmente hacia la casa. Después de unos minutos que parecieron eternos, el hombre se marchó en un coche negro que esperaba en la esquina. Sebastián permaneció inmóvil en la acera, hombros caídos, mirando al vacío. Cuando finalmente volvió a entrar, su rostro había perdido todo color. ¿Quién era ese hombre, Sebastián?, exigí saber tan pronto cerró la puerta. Nadie importante, respondió automáticamente, pero su voz temblorosa lo traicionaba. Un inversor impaciente, nada más. No me mientas. No más mentiras. ¿En qué estás metido realmente? Se dejó caer en el sofá, repentinamente exhausto. Te he dicho la verdad sobre las deudas, solo que no te dije con quién. Un recuerdo distante emergió en mi mente. Años atrás, rumores en la oficina sobre clientes que el bufete había rechazado. Empresarios con conexiones sospechosas, negocios en la frontera de la legalidad. Sebastián, dije lentamente, ¿te has endeudado con prestamistas ilegales? No respondió inmediatamente, y ese silencio fue respuesta suficiente. Por Dios santo, ¿cómo has podido ser tan inconsciente? ¿En qué estabas pensando? ¿En salvar mi negocio? ¿En proteger a mi familia?, explotó finalmente. Los bancos me cerraron las puertas cuando el proyecto empezó a retrasarse. Necesitaba el dinero urgentemente. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es exactamente tu plan? Tengo hasta el viernes para conseguir al menos la mitad del dinero. De lo contrario, dejó la frase en el aire, pero su mirada aterrorizada completó el pensamiento por él. Me senté, sintiendo el peso de la situación sobre mis hombros. Mi hijo estaba en peligro real y yo tenía los medios para ayudarlo, pero también sabía que entregar mis propiedades sin garantías sería una locura. Necesito pensar, dije finalmente. Esto es demasiado para asimilar de golpe. No tengo tiempo, mamá, no tenemos tiempo. Lo sé, pero no tomaré una decisión precipitada. Dame hasta mañana. Sebastián parecía querer protestar, pero finalmente asintió. Se levantó para marcharse, pero antes de llegar a la puerta, se giró hacia mí. Lamento que haya llegado a esto, dijo, y por primera vez desde que llegó vi sinceridad en sus ojos. Nunca quise ponerte en esta posición. Cuando se marchó, llamé inmediatamente a Raúl. Le relaté toda la conversación, incluido el inquietante visitante. Esto cambia las cosas, Leonor, dijo Raúl con gravedad. Si realmente se ha involucrado con prestamistas del tipo que sospecho, la situación es potencialmente peligrosa. ¿Qué debo hacer? Nada impulsivo, por supuesto, pero tampoco podemos ignorar las amenazas implícitas. ¿Tienes algún lugar donde puedas quedarte unos días? ¿Con Carmen quizás? ¿Crees que no estoy segura en mi propia casa? Pregunté, aunque el pensamiento ya había cruzado mi mente. Es una precaución, Leonor, hasta que aclaremos exactamente con quién está endeudado Sebastián y cuáles son sus intenciones reales. Acordamos que Raúl haría algunas averiguaciones con contactos que tenía en la policía. Mientras tanto, yo prepararía una maleta discreta para trasladarme temporalmente a casa de Carmen. Después de colgar, me encontré mirando fijamente la fotografía familiar sobre la chimenea. ¿Cómo habíamos llegado a esto?
¿En qué momento mi vida ordenada y tranquila se había convertido en este caos de engaños y amenazas? El teléfono interrumpió mis reflexiones. Era un número desconocido. «¿Hola?», respondí cautelosamente. «Señora Vidal, nos vimos brevemente hoy. Soy Andrea, la secretaria de Sebastián». «Andrea, sí. ¿Ocurre algo?». Su voz sonaba tensa, casi susurrante. «Creo que debería saber algo. No estoy segura de si hago bien en llamarla, pero estoy preocupada por Sebastián». «¿Qué sucede?». «Hace unos meses encontré documentación extraña mientras archivaba. Préstamos con entidades que nunca había oído mencionar. Y luego, hace unas semanas, un hombre vino a buscar a Sebastián. El mismo que usted vio hoy. Cuando se marchó, Sebastián estaba temblando». «Andrea, agradezco tu preocupación, pero no he terminado», interrumpió con una urgencia inusual. «Hoy, después de que usted se marchara, vino Verónica a la oficina. Discutieron acaloradamente en el despacho. No escuché todo, pero Verónica dijo algo como: «Si tu madre no firma, tendremos que usar el plan B». Y Sebastián respondió: «No llegaremos a eso. No puedo hacerle eso a mi madre». Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Plan B? ¿Mencionaron qué era ese plan?». «No, lo siento, pero parecía extremo por la reacción de Sebastián. Señora Vidal, tengo miedo por él y ahora también por usted». Agradecí a Andrea por su valentía al advertirme y le pedí que tuviera cuidado. Al colgar, mi inquietud había crecido exponencialmente. ¿Qué podría ser ese plan B que incluso Sebastián, ya desesperado, consideraba demasiado extremo? No tuve que esperar mucho para descubrirlo. Esa misma noche, mientras preparaba mi maleta para ir a casa de Carmen, escuché ruidos en la planta baja. Pensé inicialmente que sería mi imaginación, hipersensibilizada después de un día tan tenso. Pero luego distinguí claramente el sonido de la puerta trasera abriéndose. Mi corazón comenzó a latir aceleradamente. Tomé mi teléfono para llamar a emergencias, pero antes de marcar escuché voces familiares. Sebastián y Verónica, hablando en susurros urgentes. «Esto es una locura», decía él. «No podemos simplemente...». «No tenemos alternativa», le respondía ella. «Es solo un susto nada más. Cuando vea que vamos en serio, firmará». Con el pulso tembloroso pero decidido, activé la grabadora del teléfono y lo dejé sobre la mesita de noche. Luego, con el mayor sigilo posible, me acerqué a la escalera para escuchar mejor. «Verónica, es mi madre. No puedo simplemente secuestrarla para obligarla a firmar». Me quedé helada. ¿Secuestrarme? Ese era el famoso plan B. «No es un secuestro real», insistía Verónica. «La llevamos a la cabaña en la sierra, la mantenemos allí un par de días mientras se convence, sin violencia, sin amenazas explícitas, solo persuasión intensa. Eso es secuestro, lo mires como lo mires, y es un delito grave. Más grave que lo que te harán los hombres de Dimitri si no pagas el viernes. Sebastián, no seas ingenuo, ya no estamos jugando según las reglas normales». Hubo un silencio prolongado. «Última oportunidad para convencerla», dijo finalmente Sebastián. «Mañana vendré temprano. Le explicaré toda la verdad, absolutamente toda. Si después de eso sigue negándose...». No terminó la frase, pero el mensaje implícito era claro. Mi propio hijo estaba considerando secuestrarme para forzarme a entregar mis propiedades. Regresé silenciosamente a mi habitación, con la mente funcionando a toda velocidad. Necesitaba salir de allí inmediatamente. No solo ir a casa de Carmen, sino quizás incluso abandonar temporalmente la ciudad. El nivel de desesperación que había empujado a Sebastián y Verónica hasta este punto sugería que no se detendrían fácilmente. Tomé mi teléfono, detuve la grabación y llamé a Raúl. A pesar de la hora tardía, respondió al segundo timbrazo. «Leonor, ¿qué sucede?». «Están aquí», susurré. «Sebastián y Verónica en la planta baja. Los he escuchado planear...».
planear secuestrarme para obligarme a firmar. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. ¿Estás completamente segura?, preguntó finalmente. Lo he grabado, Raúl, lo escuché claramente. Planeaban llevarme a una cabaña en la sierra y retenerme allí hasta que firmara. No te muevas, dijo con voz firme. Cierra la puerta de tu habitación si puedes hacerlo sin que te oigan. Estoy llamando a la policía ahora mismo desde otro teléfono y luego voy para allá. Seguí sus instrucciones, asegurando silenciosamente la puerta. Luego me senté en la cama, temblando de pies a cabeza, con el teléfono firmemente agarrado. Desde la planta baja llegaban murmullos ocasionales, pero no podía distinguir las palabras. Los minutos se arrastraban con una lentitud insoportable. Cada crujido de la casa, cada sombra que se movía bajo la puerta, me hacía contener la respiración. ¿Se habrían dado cuenta de mi presencia? ¿Estarían subiendo silenciosamente para confrontarme? Finalmente, escuché sirenas aproximándose. Luces azules y rojas iluminaron intermitentemente mi habitación a través de las cortinas. Hubo conmoción en la planta baja, exclamaciones sorprendidas, pasos apresurados. Me atreví a asomarme cautelosamente a la ventana. 2 coches patrulla estaban estacionados frente a mi casa y varios agentes uniformados entraban apresuradamente. Uno de ellos era Gabriel L., hijo de una antigua compañera del bufete, ahora inspector. Verlo ahí me dio un extraño consuelo. Alguien que me conocía personalmente estaba manejando la situación. Abrí la puerta de mi habitación justo cuando Gabriel llegaba al rellano superior. «Señora Vidal Snatine, ¿está bien?», preguntó con preocupación profesional. «Sí», respondí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. «¿Y mi hijo?». «Ambos están abajo, siendo interrogados. ¿Puede contarme exactamente qué escuchó?». Le mostré la grabación que había realizado, explicándole el contexto. El intento previo de engañarme con documentos fraudulentos, las deudas de Sebastián, las amenazas implícitas. Gabriel tomó notas detalladas, ocasionalmente haciendo preguntas para clarificar detalles. «Esto es evidencia suficiente para detenerlos, al menos preliminarmente», dijo cuando terminé. «Conspiración para secuestro, entrada ilegal en domicilio ajeno, intento de coacción. No quiero que mi hijo vaya a prisión», dije repentinamente, sorprendiéndome a mí misma con la declaración. A pesar de todo, seguía siendo mi Sebastián. Solo quiero estar segura. Gabriel me miró con comprensión. «Entiendo, señora Vidal. Por ahora, los llevaremos a comisaría para tomarles declaración formal. Usted tendrá que venir también, por supuesto. Después, bueno, tendrá opciones. Podría retirar cargos bajo ciertas condiciones, por ejemplo». Asentí, agradecida por su tacto. «¿Puedo hablar con él antes de que se lo lleven?». Gabriel dudó brevemente, pero finalmente accedió. Brevemente, y en mi presencia. Bajamos juntos. En la sala, Sebastián estaba sentado en el sofá, flanqueado por 2 agentes. Verónica estaba en un sillón aparte, visiblemente alterada. Cuando me vio, Sebastián se levantó instintivamente, pero los agentes lo mantuvieron en su lugar. 5 minutos, indicó Gabriel, haciendo un gesto a los otros agentes para que retrocedieran ligeramente. Me acerqué a mi hijo, manteniendo cierta distancia. Su rostro mostraba una mezcla de vergüenza, miedo y, sorprendentemente, alivio. «Lo siento», dijo simplemente. «Nunca habría llegado hasta el final con eso. Tienes que creerme». «Entonces, ¿por qué estabas aquí a medianoche discutiendo planes para llevarme contra mi voluntad?», pregunté, intentando que mi voz no traicionara el dolor que sentía. «Porque soy un cobarde», respondió, y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. «Porque dejé que las deudas crecieran hasta asfixiarme, porque dejé que Verónica me convenciera de que no había otra salida, porque tenía demasiado miedo de enfrentar las consecuencias de mis errores». Sentí una oleada contradictoria de emociones. Compasión por su evidente arrepentimiento,
Indignación por lo que había estado dispuesto a hacer, tristeza por lo que nuestra relación se había convertido. Hablaremos más tarde, dije finalmente, cuando ambos estemos más calmados. Ahora debes ir con los agentes. Asintió resignadamente. Cuando se lo llevaban, se giró una última vez. Te quiero, mamá. A pesar de todo, necesito que lo sepas. Me quedé allí, en medio de mi sala trastornada por la presencia policial, sin saber qué responder a esa declaración. Parte de mí quería responder automáticamente, yo también te quiero. Pero otra parte, la que había escuchado planes para secuestrarme, se mantenía en un silencio herido. Raúl llegó poco después, visiblemente aliviado al verme ilesa. Me acompañó a la comisaría, donde pasé horas dando declaraciones formales, mostrando la grabación, explicando la situación completa. Gabriel fue especialmente considerado, asegurándose de que pudiera descansar ocasionalmente y ofreciéndome café que, aunque horrible, agradecí profundamente. Era casi el amanecer cuando finalmente salimos de allí. Sebastián y Verónica permanecerían detenidos al menos 72 horas, mientras se determinaba si procedía una acusación formal. ¿Qué pasará ahora?, pregunté a Raúl mientras me acompañaba a casa de Carmen, donde había acordado quedarme temporalmente. Legalmente, depende en gran medida de ti, respondió. Podrías presentar cargos formales, lo que probablemente resultaría en una condena para ambos. O podrías buscar algún tipo de acuerdo, condicionado quizás a tratamiento psicológico, alejamiento temporal y, por supuesto, la renuncia explícita a cualquier intento sobre tus propiedades. ¿Y qué pasa con sus deudas? ¿Con esos prestamistas peligrosos? Raúl suspiró. Eso es más complicado. La policía investigará basándose en la información que has proporcionado, pero estos grupos suelen ser difíciles de perseguir. A corto plazo, Sebastián tendría cierta protección estando bajo custodia policial. A largo plazo, tendrá que afrontar las consecuencias financieras de sus decisiones, quizás mediante procedimiento concursal formal. Cuando llegamos a casa de Carmen, mi amiga me recibió en bata, con los ojos hinchados de preocupación y desvelo. Me abrazó largamente sin decir palabra, simplemente ofreciendo ese consuelo silencioso que solo los amigos de toda la vida saben dar. Las personas mayores deberíamos estar disfrutando tranquilamente de nuestra jubilación, no enfrentando traiciones familiares y conspiraciones criminales, comentó mientras me preparaba una tila en su cocina acogedora. La vida raramente sigue los guiones previstos, respondí, sintiéndome repentinamente exhausta. Esa noche, en el cuarto de invitados de Carmen, lloré por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla. Lloré por el niño que había criado y que se había convertido en un hombre capaz de traicionar mi confianza. Lloré por las nietas a quienes tendría que explicar, algún día, por qué la abuela había denunciado a su padre. Lloré por la paz que había perdido, quizás para siempre. Pero también, en algún momento antes de caer finalmente dormida, sentí una extraña fortaleza emerger dentro de mí. Había enfrentado lo impensable y había sobrevivido. Había escuchado y grabado planes para mi propio secuestro. Había llamado a la policía sobre mi propio hijo. Había mantenido la calma en circunstancias que habrían destrozado a muchos. No era la fragilidad de la vejez lo que me definía, sino la fuerza acumulada de una vida de desafíos superados. Los días siguientes fueron un torbellino de decisiones difíciles y conversaciones dolorosas. Visité a Sebastián en el centro de detención, esta vez preparada para escuchar su versión completa sin interrupciones emocionales. Me explicó detalladamente cómo había comenzado todo. Inversiones ambiciosas, primeros retrasos, préstamos iniciales para cubrir déficits temporales, la espiral creciente de deuda, la entrada en escena de prestamistas cada vez menos convencionales hasta llegar a Dimitri K., un empresario con conexiones en Europa del Este y métodos de cobro notoriamente agresivos.
¿Por qué no vendiste activos? ¿El coche de lujo? ¿La casa de la playa? Pregunté, genuinamente desconcertada. Lo hicimos, respondió con amargura. El coche, las joyas de Verónica, incluso la casa de vacaciones. Todo fue para pagar intereses. Ni siquiera tocamos el principal de la deuda. Es como arena movediza financiera, mamá. Cuanto más te mueves, más te hundes. Verónica, en una entrevista separada, mostró menos remordimiento pero más pragmatismo. Admitió haber sido la instigadora principal del plan de engaño con los documentos, pero insistió en que el plan B nunca habría involucrado violencia real. Solo queríamos asustarla lo suficiente para que entendiera la gravedad de nuestra situación, explicó, como si eso justificara todo. Las niñas podrían quedarse sin padres si no pagamos esa deuda. ¿Entiende eso? Después de consultar extensamente con Raúl, tomé una decisión que muchos considerarían controvertida. No presentaría cargos formales contra Sebastián o Verónica, pero con condiciones estrictas. Alejamiento temporal, terapia obligatoria y, lo más importante, un acuerdo legalmente vinculante de que nunca intentarían reclamar mis propiedades bajo ninguna circunstancia. En cuanto a la deuda con Dimitri K., Raúl consiguió, a través de contactos policiales, que se iniciara una investigación sobre sus actividades. No resolvería inmediatamente el problema de Sebastián, pero al menos mantendría temporalmente a raya las amenazas más directas. También tomé otra decisión importante. Cambié mi testamento. Los terrenos en Asturias, que originalmente estaban destinados a Sebastián, pasarían directamente a un fideicomiso para mis nietas, accesible solo cuando cumplieran 25 años. La casa donde había criado a mi hijo, se vendería tras mi fallecimiento, y los fondos se dividirían entre diversas causas benéficas, exceptuando una pequeña porción para Sebastián, sujeta a que mantuviera su recuperación. Era un testamento nacido del dolor y la desconfianza, pero también del amor. Porque a pesar de todo, seguía amando a mi hijo lo suficiente como para querer protegerlo de sus peores impulsos y asegurar el futuro de mis nietas. 3 meses después, mientras tomaba café en mi jardín, recién recuperado tras semanas de abandono, recibí una carta de Sebastián. Estaba en un centro de rehabilitación para adicciones, no a sustancias, sino a la necesidad de apariencias, al juego, al riesgo financiero desmedido. Problemas que habían permanecido ocultos bajo la fachada de empresario respetable. No te pido perdón, porque sé que lo que hice es imperdonable, escribía. Solo quiero que sepas que por primera vez en muchos años estoy siendo completamente honesto conmigo mismo, sobre quién soy, sobre los errores que he cometido, sobre lo que realmente importa en la vida. Y aunque nunca podré deshacer el daño que te causé, espero algún día poder demostrarte que tu hijo sigue existiendo bajo todas las capas de mentiras y malas decisiones que lo sepultaron. Leí la carta varias veces, sin saber exactamente qué sentir. El tiempo había mitigado la intensidad de la traición, pero la confianza, una vez rota, es como un jarrón de porcelana antigua. Puede repararse, pero las líneas de fractura siempre permanecen visibles. Guardé la carta en el cajón donde mantenía mis documentos importantes. Quizás algún día la releería con ojos diferentes, más compasivos o más sabios. Por ahora, era simplemente un testimonio de cómo nuestras vidas pueden desmoronarse con decisiones aparentemente pequeñas y justificaciones personales. Mi casa ahora tenía un nuevo sistema de seguridad, cortesía de Gabriel, quien se había convertido en un visitante regular, inicialmente por motivos profesionales y luego por genuino interés en mi bienestar. Las cerraduras nuevas permanecían, recordatorio físico de que la confianza debe ganarse y mantenerse, no otorgarse ciegamente ni siquiera a la familia. Las niñas, Lucía y Miranda, me visitaban regularmente bajo la supervisión de la hermana de Verónica. Eran encuentros agridulces, llenos de preguntas que no podía responder completamente. ¿Cuándo volverá papá a casa? ¿Por qué mamá está tan triste? ¿Estás enojada con ellos, abuela?
Les contaba verdades simplificadas, apropiadas para su edad. Papá está aprendiendo a manejar mejor el dinero y sus emociones. Mamá está triste porque extraña a papá, pero estará mejor pronto. No estoy enojada, solo necesitamos tiempo para arreglar cosas de adultos. Un jueves particularmente frío de noviembre, mientras ayudaba a las niñas con su tarea de matemáticas, Miranda me miró con esos ojos tan parecidos a los de su padre y preguntó: «Abuela, ¿es verdad que papá quiso robarte?» Me quedé sin aliento. ¿Qué habían escuchado estas niñas? ¿Qué conversaciones adultas habían captado sus oídos atentos? Las cosas entre adultos son complicadas, cariño, respondí cuidadosamente. A veces, cuando las personas están muy asustadas o desesperadas, hacen cosas que normalmente no harían. Eso no significa que sean malas personas, solo que cometieron errores. Como cuando yo robé chicles de la tienda y luego me sentí tan mal que los devolví, ofreció Lucía, sorprendiéndome con esa confesión. Algo así, pero con consecuencias más serias. Sonreí ligeramente. Lo importante es aprender de esos errores y no repetirlos, y sobre todo, ser honestos después. Papá dice que está muy arrepentido, comentó Miranda. Lo escuché hablando con tía Elena por teléfono. Dijo que había arruinado todo con la persona más importante de su vida. Creo que hablaba de ti, abuela. Sentí un nudo en la garganta. Quizás, respondí simplemente. Esa noche, después de que las niñas se marcharan, reflexioné largamente sobre el concepto de perdón. No el perdón como absolución instantánea, sino como proceso gradual de aceptación y reconstrucción. No podía borrar lo ocurrido, pero quizás podría aprender a convivir con ello sin que definiera completamente mi relación con mi hijo. Sentada en mi sala, con las nuevas cerraduras en las puertas y la alarma activada, me di cuenta de algo irónico. El documento que Verónica me había presentado, aquel que pretendía despojarme de todo, había terminado dándome algo invaluable. Una comprensión más profunda de mí misma, de mi fortaleza y de la verdad que mi madre intentó enseñarme décadas atrás, que la independencia no es solo financiera, sino también emocional. Mi nuera me propuso firmar un documento para el banco, pero era una cesión total de bienes. Esa frase, que podría haber sido el principio de mi ruina, se había convertido en el catalizador de mi renacimiento. A mis 67 años, había redescubierto una verdad fundamental, que nunca somos demasiado viejos para defendernos, para establecer límites, para reconstruirnos después de la traición. La historia no terminó como esperaba. No hubo reconciliaciones dramáticas ni perdones inmediatos. Solo pequeños pasos hacia una nueva normalidad, una en la que la confianza se ganaba lentamente, las relaciones se reconfiguraban y las heridas, aunque nunca olvidadas, comenzaban gradualmente a sanar. Quizás algún día volvería a confiar plenamente en Sebastián, quizás no. Pero había aprendido que mi valor no dependía de su validación, ni mi seguridad de su protección. A los 67 años, había descubierto que aún podía sorprenderme a mí misma con mi propia fortaleza. Y mientras contemplaba la lluvia, que comenzaba nuevamente a golpear suavemente mi ventana, me di cuenta de que, a pesar de todo, me sentía extrañamente en paz.